Madurez en Cristo 13. Estamos hablando sobre el discipulado, proceso discipular entre fases. Y estamos hablando de madurez en Cristo. Hemos estado reflexionando y entonces sigue diciendo, luego se necesita entender que cada uno de nosotros somos responsables ante Dios y los demás de las decisiones que se tomen en la vida. O sea, no son ni Dios ni los demás responsables de lo que nosotros decidamos, sino nosotros. Es más, ni el diablo es responsable, nosotros somos los responsables. Es casi imposible para una persona que no cree ser responsable por ciertas actitudes que se dan en su vida que realmente pueda ejercer el dominio propio. O sea, es una característica. El reconocer, asumir la responsabilidad de los actos, de las decisiones que se tomen. Entonces, porque de esa manera vamos a enfrentar un sinnúmero de situaciones en la vida, ¿no? Entonces, si queremos el dominio propio, que es la fuerza que sigue de los elementos del fruto del Espíritu, el dominio propio, la templanza, el elemento aquí es estar conscientes que somos responsables. No culpables, sino responsables. Y ve lo siguiente. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Génesis 3, del 11 al 13. Con esta escritura nos damos cuenta que realmente no es tan sencillo aceptar que algo es nuestra responsabilidad. Por lo regular se encontrará a quien se le culpará por las cosas que decidimos. Se requiere dominio propio generado por el Espíritu Santo para poder aceptarlo. De otra manera, no es sencillo. Es por eso que se dice que la persona decide tomar medidas en su vida para desarrollar el autocontrol o el dominio propio. Usar el dominio propio es una forma de demostrar el grado de madurez de la persona. Qué interesante que pongamos atención en esto, ¿no? Al escuchar a la gente, uno puede percibir el grado de madurez de esas personas. Al escuchar, ¿asumen su responsabilidad o la marcan para otra parte? ¿O culpan a otros? Entonces, ese dominio propio es una característica de la madurez en Cristo. Y que tiene que ver con asumir. Por lo tanto, el discípulo da los pasos necesarios para encarnar ese autocontrol, esa templanza, ese dominio propio. En el proceso de discipulado debe haber disposición a dar los pasos que se requieran para que el autocontrol se convierta en una realidad en la vida del discípulo. O sea, hay que dar los pasos. Y aquí vamos a ver siete consejos, orientaciones o pasos o opiniones, etc. Cada quien tómela, ¿no? 7. Primero, reconocer que en muchas ocasiones se falla en la vida y que uno es el responsable de cada una de ellas. Ya decíamos, no culpables, responsables. Asumir la responsabilidad de cada uno de nuestros actos. 2. 3. Buscar las mejores respuestas y que sin importar el precio que se deba pagar, decidir aplicarlo a su vida o en su vida. 4. Cada decisión que se toma se hace con la convicción de que eso es lo mejor en ese momento.
para poder asumir la responsabilidad, ¿no? 5. Aceptar la posibilidad de que se puede estar equivocado a fin de poder escuchar las diferentes reacciones. O sea, aunque yo estoy convencido que esto es lo mejor en este momento, probablemente no estoy tomando algunos elementos. Entonces hay que estar atentos. Pero tener la convicción de la posibilidad, no que está equivocado, no, posibilidad que se puede estar equivocado. Para poder escuchar diferentes reacciones, poder ver diferentes actitudes de los demás. 6. Permanecer firmes ante las adversidades, considerando con seriedad cada situación que se presente. Y el 7. Estar bien dispuesto para seguir avanzando hacia la madurez, porque la madurez va mucho más allá de lo que hemos estado viendo hasta aquí, así que no nos quedemos nada más en eso, ¿no? Pero sí, esos 7 pasos o puntos son importantes. Refleja en su vida un crecimiento en esta área, el discípulo, ¿no? Es importante que la misma persona se dé cuenta de su desarrollo en su forma de ser y actuar en la vida, aunque no se lo diga. El mejor crítico debe ser uno mismo. Esto favorece al escuchar las opiniones de los demás, escucharlas y ser crítico uno. Sin duda que se escucharán diversas opiniones, eso no lo dude. Unas irán a favor y otras en contra. Si uno tiene la conciencia de su realidad, eso puede producir. Si uno no tiene la conciencia de esa realidad, eso sería una locura. ¿Por qué? Porque algunos van a hablar a favor y otros en contra. Claro que en el desarrollo es muy importante la opinión de los demás. ¿Por qué? Porque nuestra vida se refleja ante los demás como lo hace un espejo. Ellos están viendo algo que tal vez nosotros no estamos viendo. Entonces hay que escucharles. Veamos, hay que escucharles, pero no darles, estar de acuerdo con todo lo que nos digan, pero tampoco estar en contra de lo que nos digan, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos reflejando algo que tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta y estamos mandando un mensaje. Pero sí se debe tener parámetros válidos. Se debe tener alguna forma de percibir para no dejarnos llevar, a fin de darnos cuenta hasta qué grado la opinión de los demás es real o es distorsionada. Cada quien verá las cosas desde su personal perspectiva. Cada quien, o sea, hay que partir de ahí. Lo que digan los demás es opinión de los demás, pero lo que yo diga es opinión mía. Entonces vamos equilibrando para encontrarnos en el centro, ¿verdad? Si cuando alguien hace alguna observación diferente a la nuestra y nos sentimos incómodos, el problema no está en esa opinión, sino en uno mismo. Es una señal inequívoca de reflexión, ¿verdad? De la misma manera, si alguien hace alguna observación que reafirma lo nuestro y por ello nos sentimos halagados, la clave no está en esa opinión, sino en nosotros mismos. Es conveniente que aprendamos a crecer ante cualquier apreciación de los demás. Aunque no nos guste algo, debemos darnos cuenta que puede tener razón. Y si tiene razón hay que aceptarla. Aunque a mí me guste algo, pero llego a la convicción de que está mal, yo debo rechazarla, aunque me guste a mí. ¿Por qué? Porque nunca tendrán toda la razón los demás, pero tampoco estarán del todo equivocados. Pero también tendríamos que decir, tampoco nosotros tendremos toda la razón, ni estaremos del todo equivocados. Vamos aprovechando, vamos escuchando, vamos atendiendo, pero dentro de esa visión de entender mejor las cosas. Que Dios me los bendiga.